Hace millones de años, el planeta estuvo dominado por criaturas marinas tan colosales que desafían toda lógica. Imagina un océano donde los mosasaurios, reptiles de más de 14 metros, patrullaban las profundidades, mientras peces voraces como el Schifactinus devoraban presas enteras hasta morir de glotonería. En la superficie, tortugas gigantes del tamaño de automóviles navegaban tranquilas, mientras el Deinosuchus, el cocodrilo más temible de la historia, emboscaba incluso dinosaurios desprevenidos. Estos mares, caóticos y despiadados, eran un campo de batalla evolutivo, donde solo los más fuertes sobrevivían. Prepárate para adentrarte en un mundo submarino donde los gigantes reinaban con brutalidad y donde cada fósil cuenta una historia de ferocidad, poder y asombro. La vía marítima interior occidental. Hace 80 millones de años, un paisaje casi irreconocible dominaba lo que hoy conocemos como América del Norte. Una inmensa masa de agua, llamada la vía marítima interior occidental, cubría una buena porción del territorio, creando un mar poco profundo, pero extraordinariamente vasto. Era una barrera acuática que separaba dos enormes masas de tierra, Laramidia al oeste y Apalachia al este. Este mar, que en su punto máximo alcanzaba 769 metros de profundidad, 965 kilómetros de ancho y más de 3.200 kilómetros de largo, era el hogar de algunas de las criaturas más fascinantes y aterradoras del período Cretácico. Imagínalo, aguas cálidas y repletas de vida que se extendían desde el Ártico hasta el Golfo de México, con corrientes y ecosistemas vibrantes. Los depredadores más temidos acechaban bajo la superficie, dominando un mundo submarino que parecía salido de una película de terror. Reptiles colosales, como los mosasaurios, patrullaban las aguas en busca de presas fáciles, mientras tortugas gigantes, del tamaño de automóviles, nadaban lentamente en busca de moluscos y medusas. Entre estos depredadores, los peces no se quedaban atrás. Especies como el Schifactinus, un pez de hasta 6 metros con dientes afilados, acechaban las aguas, listos para devorar todo a su paso. Sin embargo, la historia de la vía marítima interior occidental no termina solo con sus habitantes. Este antiguo mar tenía un papel crucial en la evolución y dispersión de la vida. Las condiciones particulares de estas aguas favorecieron la aparición de nuevas especies marinas y también actuaron como una barrera que aislaba a los dinosaurios terrestres en cada región continental. En Laramidia, al oeste, evolucionaron los carnívoros gigantes como los tiranosaurios, mientras que en Apalachia, al este, especies más pequeñas y menos conocidas habitaban tierras más húmedas y boscosas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Estudios recientes sugieren que la vía marítima interior occidental no era un mar completamente estable. Sus límites fluctuaban con el tiempo debido a cambios en los niveles del mar y movimientos tectónicos. En ocasiones, partes del mar se retiraban temporalmente, permitiendo que nuevas tierras emergieran antes de volver a sumergirse bajo las aguas. Esto generaba una dinámica constante, donde la vida tenía que adaptarse rápidamente a nuevos desafíos y oportunidades. La vía marítima interior occidental también dejó un legado fósil invaluable. Los sedimentos depositados en este antiguo mar conservan restos de criaturas marinas y terrestres que ofrecen una ventana única a la vida prehistórica. Por ejemplo, en Kansas se han encontrado fósiles extraordinarios de mosasaurios y peces gigantes perfectamente preservados en piedra caliza. Tylosaurus. En las profundidades de la vía marítima interior occidental, el Tylosaurus reinaba como uno de los mayores titanes submarinos del período Cretácico. Perteneciente al grupo de los mosasaurios, este coloso era un verdadero monstruo del océano, un depredador ágil y feroz, capaz de infundir miedo en cualquier criatura que se cruzara en su camino. Su cuerpo aerodinámico, flexible y diseñado para la velocidad, lo convertía en una máquina de caza prácticamente imparable. Imaginar al Tylosaurus nadando bajo las aguas cálidas de este antiguo mar es aterrador y fascinante a partes iguales. Su cuerpo, similar al de un gigantesco lagarto monitor, estaba adaptado para desplazarse con rapidez y sigilo. Su cola, que representaba casi la mitad de su longitud total, le permitía maniobrar con una destreza impresionante, mientras que sus mandíbulas, largas y poderosas,
podían abrirse lo suficiente como para tragarse presas enteras. Los restos fósiles encontrados han revelado que este depredador no era precisamente quisquilloso con su dieta. Desde peces enormes, plesiosaurios de hasta 2,5 metros, hasta incluso otros mosasaurios, todo podía terminar en su estómago. Sin embargo, lo que realmente lo hacía temible no era solo su tamaño, sino su capacidad para cazar en condiciones adversas. Estudios sugieren que el Tylosaurus poseía electroreceptores en su cráneo, lo que le permitía detectar movimientos y pulsaciones eléctricas de sus presas, incluso en las oscuras profundidades donde la luz no alcanzaba. Es decir, una presa podía intentar esconderse en la negrura del mar, pero el Tylosaurus siempre la encontraba. ¿Y qué hay de su comportamiento? Resulta que este gigante no solo cazaba por necesidad, sino que también luchaba con otros depredadores por territorio y poder. Los fósiles de Tylosaurus muestran evidencia de fracturas en el rostrum, su hocico alargado, posiblemente causadas por choques contra otros individuos o incluso cabezazos a sus presas. Los conflictos intraespecíficos, es decir, peleas entre miembros de la misma especie, debían de ser comunes. Esto también explica por qué algunos de estos monstruos presentan señales de canibalismo. En un océano donde los recursos podían escasear, el más fuerte no dudaba en devorar al más débil. El descubrimiento del primer esqueleto completo de Tylosaurus tuvo lugar en el siglo XIX, y durante mucho tiempo, los científicos pensaron que era un dinosaurio marino. Sin embargo, investigaciones posteriores confirmaron que estaba mucho más relacionado con los lagartos y serpientes modernas. Este detalle fascinante sitúa al Tylosaurus como un pariente lejano del dragón de Komodo actual, solo que infinitamente más grande y aterrador. Si el gran tiburón blanco moderno pudiera nadar junto a un Tylosaurus, quedaría eclipsado por completo. El tiburón, que ya de por sí infunde respeto con sus 6 metros de longitud, se vería diminuto al lado de este titán de 14 metros. Incluso su mandíbula, la más temida entre los depredadores actuales, palidecería en comparación con la del Tylosaurus, capaz de abrirse lo suficiente como para partir un tiburón por la mitad de un solo mordisco. Mosasaurus hoffmanni. Si pensamos en los verdaderos monstruos del Cretácico, Mosasaurus hoffmanni encabeza la lista de depredadores más formidables que hayan surcado los mares. Este titán de las profundidades, que vivió hace más de 70 millones de años, era el depredador supremo de su tiempo, y no había criatura marina que estuviera completamente a salvo. Con un tamaño que oscilaba entre 15 y 17 metros de longitud y un peso estimado de hasta 30 toneladas, el Mosasaurus hoffmanni no era simplemente grande, era una máquina de caza letal diseñada para dominar. Sus mandíbulas eran su arma más impresionante. A diferencia de otros mosasaurios, cuyas mandíbulas eran algo flexibles, el Mosasaurus hoffmanni poseía unas mandíbulas tan grandes y robustas que podían alcanzar casi 1,5 metros de largo. Con sus dientes afilados, ligeramente aplanados y con bordes cortantes, este depredador no se andaba con sutilezas, desgarraba carne con movimientos rápidos y precisos. No necesitaba perfeccionar tácticas complejas de caza, ya que su simple presencia era suficiente para sembrar el terror. Pero lo más intrigante de este gigante es su método de caza. A diferencia de los tiburones actuales, que dependen en gran medida de su agudo sentido del olfato, el Mosasaurus hoffmanni confiaba en su vista excepcional. Sus grandes cuencas oculares le permitían captar incluso los movimientos más sutiles de sus presas a grandes distancias. Aunque su visión binocular era limitada, no la necesitaba. Su fuerza, velocidad y poder destructivo compensaban cualquier posible debilidad. La emboscada era su método preferido, y cuando lograba sorprender a su objetivo, el resultado era inevitable. Sus presas favoritas incluían todo tipo de criaturas: peces gigantes, tiburones, tortugas marinas e incluso otros mosasaurios. Se sabe por hallazgos de fósiles que el Mosasaurus hoffmanni no dudaba en atacar a la gigantesca Archelon, la tortuga más grande conocida de la historia. A pesar del robusto caparazón de Archelon, que podía medir hasta 4,5 metros, no era rival para la brutal mordida del Mosasaurus. El poderío de su mandíbula era tal que podía romper huesos y caparazones con facilidad, dejando a sus víctimas completamente indefensas.
A medida que exploramos más sobre este titán de los mares, su papel como hiperdepredador queda más claro. Los mares del Cretácico estaban llenos de competencia, y sin embargo, Mosasaurus hoffmanni no tenía prácticamente rivales. No solo cazaba a placer, sino que podía incluso devorar miembros de su propia especie si la ocasión lo requería. La naturaleza despiadada del Cretácico no permitía espacio para los débiles, y el Mosasaurus dominó con un poderío inigualable. En 1764, los primeros restos de Mosasaurus hoffmanni fueron encontrados en una cantera de piedra caliza en los Países Bajos. Sin embargo, en ese momento, nadie sabía exactamente qué era. Fue Georges Cuvier, un científico francés, quien décadas después identificó al Mosasaurus como un reptil marino extinto y lo catalogó como uno de los primeros descubrimientos de paleontología moderna. Archelon. Imagínate una tortuga tan grande que podría competir en tamaño con un automóvil moderno. Hace más de 70 millones de años, durante el período Cretácico, el océano estaba habitado por la Archelon, la tortuga marina más grande que haya existido jamás en la historia de la Tierra. Con un largo de hasta 4,5 metros y un peso que rondaba las 2 toneladas, este gigante no era una tortuga cualquiera, era una obra maestra de la evolución, adaptada perfectamente para un mundo donde solo los más fuertes sobrevivían. La Archelon no poseía un caparazón sólido como las tortugas modernas, sino una estructura ósea ligera y flexible, cubierta por una piel gruesa y resistente. Esta característica, similar a la tortuga laúd de hoy en día, le otorgaba una ventaja increíble en las aguas del Cretácico. Podía nadar con mayor agilidad y alcanzar largas distancias sin agotar sus reservas de energía. Sus aletas, que podían medir hasta 5,5 metros de envergadura, actuaban como alas submarinas, permitiéndole surcar el océano con movimientos gráciles y potentes. Esta impresionante habilidad para nadar hizo de la Archelon una experta migrante, capaz de recorrer vastas extensiones de mar en busca de alimento. ¿Y qué comía un gigante como Archelon? Su dieta consistía principalmente en medusas y moluscos. Utilizaba su pico ganchudo, fuerte y afilado, para romper conchas y devorar a sus presas sin problema alguno. Sin embargo, su tamaño colosal y su caparazón resistente no significaban que estuviera completamente a salvo. En las profundidades de la vía marítima interior occidental, depredadores como el Mosasaurus hoffmanni acechaban constantemente, y a pesar de su tamaño, Archelon a veces terminaba siendo víctima de estos monstruos marinos. Los fósiles encontrados muestran marcas de dientes y fracturas que indican ataques feroces, donde incluso una tortuga gigante no tenía oportunidad. A pesar de estos desafíos, Archelon era un símbolo de supervivencia en un entorno implacable. Su tamaño no solo la hacía impresionante, sino también difícil de cazar para otros depredadores menos preparados. Además, la flexibilidad de su caparazón era una barrera casi infranqueable. Mientras los tiburones y reptiles marinos intentaban perforarlo, la estructura ósea absorbía los impactos y protegía sus órganos vitales. La Archelon podía enfrentarse a los embates de su tiempo, resistiendo incluso las emboscadas de los depredadores más letales del Cretácico. Deinosuchus. En la línea entre lo real y lo monstruoso, existió un depredador tan temible que podría haber dado caza a dinosaurios con el mismo aplomo que un cocodrilo moderno atrapa a un ciervo. Este titán no era otro que el Deinosuchus, el cocodrilo más grande que haya pisado nuestro planeta. Habitante de las costas y ríos del mar interior occidental, este gigante no solo dominaba las aguas, sino que también aterrorizaba a los animales terrestres que se aventuraban demasiado cerca. Si el cocodrilo moderno puede infundir miedo con sus 5 metros de longitud, imagina encontrarte con el Deinosuchus, que alcanzaba hasta 12 metros de largo y pesaba 8 toneladas. A simple vista, el Deinosuchus no parecía muy distinto a un cocodrilo actual, pero sus proporciones colosales lo convertían en un verdadero titán del Cretácico. Sus mandíbulas eran la joya de su temible anatomía, largas, poderosas y repletas de dientes afilados y gruesos, diseñados no solo para desgarrar carne, sino también para aplastar huesos. Los estudios han estimado que su mordida alcanzaba una fuerza de hasta 100.000 newtons, más de 10 veces la potencia de un tiranosaurio rex.
Esto le permitía triturar con facilidad los huesos de grandes dinosaurios herbívoros, como los hadrosaurios, que a menudo se convertían en sus presas. Pero el Deinosuchus no limitaba su caza a criaturas inofensivas. En ocasiones, incluso los dinosaurios carnívoros como el Gorgosaurus, que medían entre 8 y 9 metros de largo, caían presa de su emboscada perfecta. El método del Deinosuchus era tan simple como efectivo. Se sumergía en las aguas poco profundas, quedando prácticamente invisible. Solo sus ojos y narinas sobresalían, esperando con paciencia a que una víctima desprevenida se acercara a beber agua. En un instante, el coloso emergía de las profundidades, cerrando sus mandíbulas con una fuerza inimaginable y arrastrando a su presa al fondo, donde la muerte era inevitable. Además, la evolución dotó al Deinosuchus de un cuerpo recubierto con osteodermos, placas óseas que funcionaban como una verdadera armadura natural. Estas placas, gruesas y excepcionalmente duras, protegían al depredador de posibles ataques, aunque en realidad pocos rivales se atrevían a enfrentarse a él. A pesar de su apariencia arcaica, el Deinosuchus era sorprendentemente ágil tanto en tierra como en agua. Sus patas poderosas le permitían levantarse y moverse con relativa facilidad, una habilidad que lo hacía aún más letal al acechar a presas terrestres desprevenidas. El nombre Deinosuchus significa cocodrilo terrible, y aunque sus fósiles se descubrieron a principios del siglo XX, los primeros fragmentos hallados fueron confundidos con restos de dinosaurios. Fue solo después de un análisis detallado que los paleontólogos comprendieron que estaban ante un reptil prehistórico de proporciones descomunales. Squalicorax. En las oscuras y traicioneras aguas del mar interior occidental, un tiburón acechaba con la precisión y sigilo de un asesino implacable. Su nombre, Squalicorax, un depredador que, aunque no tan colosal como otros gigantes del Cretácico, era sin duda uno de los más astutos y versátiles. Con 5 metros de longitud, este tiburón tenía un tamaño similar al de un tiburón blanco moderno, pero sus habilidades de caza y supervivencia lo distinguían entre los habitantes de aquel vasto océano prehistórico. Lo que hacía a Squalicorax particularmente temible eran sus dientes afilados y dentados. Estas armas naturales, diseñadas para desgarrar carne con facilidad, le permitían alimentarse tanto de presas vivas como de carroña. Sí, Squalicorax era un oportunista consumado. Si encontraba un pez debilitado, lo devoraba sin piedad. Si se cruzaba con un cadáver flotando en la superficie, lo aprovechaba al instante. Esta combinación de depredador y carroñero lo hacía excepcionalmente adaptable a un ecosistema donde los recursos a veces escaseaban y solo los más versátiles lograban sobrevivir. Pero su astucia no terminaba ahí. Squalicorax tenía un cuerpo hidrodinámico, perfecto para deslizarse con rapidez y precisión a través del agua. Los estudios de sus fósiles sugieren que poseía una piel cubierta de escamas afiladas, lo que no solo le ofrecía protección contra otros depredadores, sino que también reducía la resistencia hidrodinámica al nadar. Esto le permitía moverse de manera eficiente y silenciosa, ideal para acechar a sus presas o escapar de enemigos más grandes, como el temible Deinosuchus. Sin embargo, lo más fascinante del Squalicorax era su audacia. Este tiburón no dudaba en aventurarse en zonas costeras donde otros depredadores temían entrar, arriesgándose a caer en el territorio de cazadores más grandes. En estos lugares, aprovechaba los restos de dinosaurios que yacían cerca del agua, convirtiéndose en uno de los pocos tiburones capaces de alimentarse de criaturas terrestres. Pero su ambición no se detenía ahí. Se ha demostrado que el Squalicorax también cazaba pteranodones, reptiles voladores con alas de hasta 7 metros de envergadura. Imagínalo, un tiburón saltando fuera del agua, atrapando a un pterosaurio en pleno vuelo con sus mandíbulas letales. Este comportamiento de cazador oportunista nos revela un dato sorprendente sobre la vida en el Cretácico. El océano era un lugar donde la línea entre depredador y presa podía cambiar en un instante. Un tiburón como el Squalicorax, que no dependía exclusivamente de una sola fuente de alimento, tenía una ventaja decisiva frente a otros cazadores menos flexibles. Plesiosaurios. En un mundo donde la mayoría de los depredadores dependían de la velocidad y la fuerza bruta, existía una criatura que apostó por una estrategia muy distinta. Su nombre, el Asmosaurus, uno de los reptiles marinos más icónicos del Cretácico.
Imagina una criatura de 10 metros de longitud, con un cuello tan largo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Este gigantesco reptil, que pertenecía al grupo de los plesiosaurios, surcaba las aguas del mar interior occidental con movimientos gráciles y calculados, convirtiendo la paciencia y el engaño en sus armas principales. La característica más asombrosa del Elasmosaurus era, sin lugar a dudas, su cuello extraordinariamente largo. Conformado por más de 70 vértebras, su cuello medía casi 7 metros, es decir, ocupaba casi 2/3 de su cuerpo total. Este diseño anatómico, aunque parecía poco práctico, era en realidad una herramienta letal de caza. Mientras el resto de su cuerpo permanecía oculto a cierta distancia, el Elasmosaurus extendía su cabeza con movimientos lentos y casi imperceptibles, acercándola a sus presas sin que éstas notaran el peligro. Los peces pequeños y los calamares, principales componentes de su dieta, quedaban completamente desprevenidos, atrapados por una emboscada que no pudieron ver venir. Su método de caza era tan curioso como efectivo. En lugar de perseguir activamente a sus presas, como lo harían los mosasaurios o los tiburones, el Elasmosaurus prefería acechar y esperar. Sus aletas en forma de remos le permitían deslizarse lentamente por el agua, casi como si estuviera flotando sin esfuerzo. Este movimiento silencioso le daba una ventaja considerable a la hora de sorprender a sus víctimas. Cuando se acercaba lo suficiente, lanzaba un ataque repentino, atrapando a sus presas con sus dientes afilados y ligeramente inclinados hacia adentro, perfectos para sujetar y desgarrar. Sin embargo, su diseño anatómico tenía sus desventajas. Aunque el Elasmosaurus era un cazador eficiente, su cuello largo lo hacía vulnerable a ataques de depredadores más grandes y agresivos, como el Mosasaurus hoffmanni. Sus movimientos, aunque elegantes, no eran particularmente rápidos, lo que significaba que escapar de una emboscada no siempre era posible. Los fósiles hallados muestran marcas de mordeduras y fracturas, evidencia de que incluso los gigantes más peculiares del océano podían convertirse en presa. El Elasmosaurus no solo fue un depredador singular en los mares del Cretácico, sino que también dejó un legado imborrable en la cultura popular. Su forma inusual, con ese cuello interminable y su cabeza pequeña, sirvió de inspiración para muchas leyendas, incluida la del famoso monstruo del lago Ness. La idea de una criatura gigantesca, con un cuello que sobresale del agua mientras el resto de su cuerpo permanece oculto, nos remonta a las mismas estrategias que el Elasmosaurus utilizaba hace millones de años. El primer esqueleto completo de Elasmosaurus fue descubierto en 1868 por el paleontólogo Edward Drinker Cope. Curiosamente, Cope cometió un error al ensamblar el fósil, colocando la cabeza del animal en el extremo equivocado del cuerpo. Este error fue corregido posteriormente, pero dejó una divertida anécdota en la historia de la paleontología. Schifactinus. En las profundidades del mar interior occidental, donde los depredadores acechaban a cada instante y la supervivencia era un juego brutal, existía un pez que parecía surgido de una pesadilla. Su nombre, Schifactinus, un monstruo marino de hasta 6 metros de longitud que combinaba la agilidad de un torpedo con la ferocidad de un depredador incansable. Su aspecto, lejos de la elegancia de otros habitantes del Cretácico, era francamente aterrador, con una mandíbula prominente, llena de dientes afilados como cuchillas, y un cuerpo alargado diseñado para alcanzar grandes velocidades. El Schifactinus era la viva representación del terror bajo el agua. Este pez colosal no era simplemente un cazador, era un glotón insaciable. Los registros fósiles han revelado su voracidad sin límites, mostrando esqueletos de Schifactinus con presas casi tan grandes como ellos mismos todavía intactas en su estómago. Uno de los hallazgos más famosos es el de un Schifactinus de 4 metros que murió tras tragarse entero un pez de 2 metros llamado Gylicus. El desafortunado depredador, incapaz de digerir una presa tan grande, murió poco después de su última comida. Este caso no es una excepción, sino una muestra de la increíble glotonería de este pez prehistórico, que no sabía cuándo detenerse. Pero, ¿cómo cazaba un depredador tan voraz? La respuesta está en su velocidad y emboscada.
El Xifactinus poseía un cuerpo esbelto y musculoso que le permitía desplazarse con rapidez por el agua, lanzándose sobre sus presas con una fuerza arrolladora. Su mandíbula, capaz de abrirse en un ángulo amplio, le permitía engullir peces enteros de un solo movimiento. A diferencia de otros depredadores que desgarraban a sus presas en pedazos, el Xifactinus apostaba por el método de tragar primero y digerir después, una estrategia que le funcionó hasta que, en ocasiones, su ambición lo superó. Sin embargo, el Xifactinus no solo cazaba peces. Algunos estudios sugieren que podía saltar fuera del agua, similar a los delfines modernos, para atrapar aves marinas o incluso pteranodones que sobrevolaban las costas. Imaginar a este depredador emergiendo de las profundidades en un ataque repentino es suficiente para entender por qué fue uno de los cazadores más temidos de su tiempo. En un mundo donde el más mínimo error significaba la diferencia entre la vida y la muerte, el Xifactinus encarnaba a la perfección el papel de un superdepredador insaciable. El nombre Xifactinus significa pez espada en griego, debido a la forma alargada y afilada de su cuerpo. Su descubrimiento más famoso ocurrió en Kansas, Estados Unidos, donde el lecho fósil del antiguo mar interior occidental ha conservado algunos de los especímenes más impresionantes de este pez. Parapusosia. En las profundidades de los mares del Cretácico tardío, donde los colosos dominaban con ferocidad, existía una criatura silenciosa, tan imponente como enigmática. Parapusosia, el amonite más grande conocido en la historia de nuestro planeta. Con una concha que podía alcanzar 3,5 metros de diámetro y un peso estimado de hasta 1.500 kilogramos, esta criatura era el equivalente prehistórico de un submarino viviente, un titán entre los invertebrados marinos que gobernaba con una calma serena en un océano de depredadores. Pero, ¿qué era exactamente Parapusosia? Los amonites, como este coloso, eran moluscos cefalópodos, parientes lejanos de los calamares y pulpos modernos. Su característica más distintiva era su concha en espiral, que no solo servía como refugio, sino también como herramienta de supervivencia. Dividida en cámaras internas llenas de gas o agua, la concha de Parapusosia funcionaba como un sistema de flotación natural, permitiéndole moverse con precisión vertical en la columna de agua. Con un simple ajuste en la cantidad de gas dentro de sus cámaras, Parapusosia podía ascender a la superficie o sumergirse a mayores profundidades sin esfuerzo. Este gigante, a pesar de su tamaño, no era un depredador feroz. Su dieta consistía principalmente en plancton, pequeños peces e invertebrados, los cuales atrapaba con sus tentáculos largos y flexibles que salían de la abertura de su concha. Estos tentáculos, que rodeaban su pico córneo, eran armas precisas diseñadas para capturar presas más pequeñas sin desperdiciar energía. Parapusosia, en su calma aparente, jugaba un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema, siendo tanto presa como cazador. Sin embargo, ser el gigante entre los invertebrados no lo convertía en invulnerable. Las aguas del mar interior occidental estaban llenas de superdepredadores como el Mosasaurus hoffmanni y el Tylosaurus, cuyas mandíbulas eran lo suficientemente fuertes como para romper conchas, incluso tan colosales como las de Parapusosia. Los fósiles encontrados muestran marcas de mordeduras y fracturas en las conchas, una señal clara de que este molusco era, en ocasiones, parte del menú de los titanes marinos. Lo que hace a Parapusosia aún más fascinante es su impacto en el ecosistema. La concha gigante de este amonite no solo servía como protección, sino también como refugio para otras formas de vida. Al igual que los restos de ballenas modernas en el fondo del océano, las conchas de Parapusosia, una vez abandonadas, podían convertirse en pequeños ecosistemas llenos de algas, crustáceos y otros organismos marinos. De este modo, incluso después de su muerte, seguía desempeñando un papel crucial en el ciclo de la vida. En 1895, en Alemania, fue encontrado el fósil más grande de Parapusosia, con un diámetro impresionante de 3,5 metros. Este descubrimiento confirmó que los amonites no solo habían sobrevivido durante millones de años, sino que también habían alcanzado proporciones gigantescas que los colocan entre los invertebrados más grandes que jamás hayan existido.